Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Koinonía en Sintonía. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio, y me da mucho gusto poder recibirles a esta hora de la noche, ya la última hora de este día 7 de mayo, recordando que estamos en el mes mariano, el mes en el que celebramos a la Santísima Virgen María, María Madre de Dios, y en este mes pues una de las advocaciones también muy conocidas dentro de la iglesia es la advocación de Nuestra Señora de Fátima. El calendario litúrgico nos dice que estamos a día 7 de mayo del año 2015, estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua y hoy estamos celebrando a la Beata Madre María de San José. Aquellas personas que lleven el nombre de María o de José, bueno, en honor a esta Beata, les saludamos y les celebramos también con ustedes, esperando que se encuentren todos muy bien. Y también si están celebrando algo en especial, algún aniversario, algún cumpleaños, algo que sucedió que les llenó de alegría en un día como hoy, pues también celebramos con ustedes y damos gracias por todos los bienes que hemos recibido. En este mes de mayo, las intenciones del Santo Padre, la intención universal es para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a los enfermos y a los pobres. También la intención por la evangelización del Santo Padre en este mes de mayo es para que la intercesión de María, los que viven en contextos secularizados y estos puedan hacerse disponibles para anunciar a Jesús. Vámonos inmediatamente entonces pues con las noticias que hemos preparado para todos ustedes, agradeciendo su preferencia a esta estación católica, de Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar, también haciéndoles un pequeño recordatorio que a pesar de que no estamos en tiempo de Teletón, en este estrés que nos provoca el ver tan cercana la fecha de pago y no tener el suficiente recurso para saldarlo, no estamos en este momento, pero sí estamos todavía necesitando de su colaboración, así que les invitamos a que si usted tiene la posibilidad de donar para esta estación de radio que continúe sus transmisiones, pues será siempre bienvenida su aportación a través de diferentes medios. Uno, por supuesto, su oración, que nos fortalece y nos anima mucho. Otro también es con su alcancía de 3 pesos con 50 centavos cada día. Muchos pueden decir, es que 3 pesos con 50 centavos los olvido, no me acuerdo ni siquiera de depositarlos en esa alcancía. Bueno, entonces usted cada mes puede donar 100 pesos, si 3 pesos con 50 centavos a veces es hasta un poquito pues cansado, no le entendemos ni cómo poder hacerlo, pues entonces podemos dar estos 100 pesos por mes. También otra forma es poder contribuir con la compra de productos que Koinonía Radio tiene para ustedes. Yo dije Teletón, no estamos en Teletón, estamos en Radiotón, y se va a ver muy feo si decimos en la Webton, ¿verdad? Está medio raro porque también estamos a través de internet, pero es un término un poco raro, extraño, pero estamos en Radiotón, no estamos en Radiotón, pero estamos necesitando su colaboración. También tenemos los medios del depósito a través de nuestras cuentas de banco. En OXXO, ustedes en cualquier OXXO pueden depositar en los números 4766 8402 2088 1291. Ahí pueden hacer su depósito del monto que ustedes gusten y deseen. De manera pues que no estamos en Radiotón, no estamos llegando todavía a la fecha estresante donde ya nos sentimos a veces hasta un poquito angustiados porque no tenemos lo suficiente, pero pues ¿qué necesidad tenemos de caer en ese estrés? Mejor vamos ayudando a Koinonía Radio día con día a través de los medios que ya les he dicho.
Vámonos pues ahora sí con la información. El Papa Francisco se ha encontrado con miles de deportistas y les ha dado un muy buen mensaje. Les invito a que juntos veamos esta nota. El último gran encuentro entre un papa y los socios y seguidores del mítico equipo de fútbol italiano la Lazio fue hace 15 años, cuando ganaron su último campeonato. En esta ocasión no estaban los jugadores del principal equipo, pero sí miles de familias y jóvenes que forman parte de los distintos equipos que forman esta sociedad deportiva. In questa sala affollata di vessilli biancocelesti ci sono tanti giovani, gli stessi che, senza distinzioni di ceto, classi sociali, culture, idiomi e religione, in rappresentanza di tanti paesi del mondo, popolano le nostre sezioni, capaci ogni fine settimana di portare sui campi llevar las competiciones gran cantidad de atletas. Francisco les dijo que el deporte es de gran valor porque ayuda a crecer en el equilibrio, el autocontrol, en el sacrificio y la lealtad. También los invitó a no perder el espíritu que impulsó los comienzos de la sociedad en el año 1900, hacer el deporte accesible a todos. Vi incoraggio perché a continuare ad essere accoglienti, a dar valor a los distintos talentos, a valorizzare i diversi talenti. Que la vostra società sportiva sia sempre una casa aperta, dove si possa sperimentare la fraternità e l'armonia fra le persone, entre las personas sin discriminación. Aunque los jugadores no estuvieron presentes en esta ocasión, algunos se han visto ya con el Papa Francisco, en mayo de 2013, cuando los capitanes de la Roma y la Lazio entregaron la camiseta de sus respectivos equipos a Francisco. Fue antes de jugar la final de la Copa Italia, un gran derbi que, por cierto, venció la Lazio. Continuamos con más información. Hay un récord de refugiados internos que se cuenta una cantidad de 38 millones de personas forzadas a dejar sus hogares. Esto en el año pasado, en el año 2014, pero verdaderamente es algo que debemos agradecer, que han sido refugiados, que han sido tomados en cuenta para poder protegerlos, pero es increíble también esta cantidad de 38 millones de personas forzadas a dejar sus hogares y vivir en refugios. Vamos a ver esta nota juntos. Probablemente estos niños de Nepal, víctimas del terremoto del 25 de abril, sean los últimos en formar parte de la lista de los 38 millones de desplazados internos que hay en el mundo. Son datos presentados por la ONU y el Consejo Noruego para Refugiados. El último balance de 2013 hablaba de 33 millones. Es el tercer año que presentamos cifras récord. Esto no puede continuar así. Esto nos dice que el mundo no es capaz de proteger y defender a los más débiles. Son víctimas de catástrofes naturales, guerras, sequías, hambrunas, conflictos políticos o gobiernos incompetentes, incapaces de brindarles protección. Abandonan sus hogares, pero no pueden marcharse de su país porque no tienen recursos. La situación más dramática se da en Oriente Medio. Siria es el país con mayor número de desplazados internos en esta generación, 7,6 millones. Hay que añadir los 4 millones de refugiados que viven fuera, por lo que en total hay 11,6 millones de refugiados. Supone más del 50% de la población. Entre los países que sufren esta tragedia humanitaria se encuentran Irak, con más de 2 millones de desplazados por la persecución del Estado Islámico, Nigeria, con casi 1 millón provocados por la violencia yihadista de Boko Haram, Libia, sumida en el caos y punto de partida de los inmigrantes que se juegan la vida en el Mediterráneo, que cuenta con 400.000 desplazados internos, Ucrania, con más de 650.000 refugiados por la guerra, o El Salvador, donde la violencia criminal y los cárteles de la droga han hecho que casi 300.000 personas abandonen sus hogares. Pues cosa muy lamentable, pero pues esperemos con el favor de Dios que las cosas cada día vayan tomando su curso en el orden debido. Continuamos con más información. Voy a presentarles esta nota acerca de lo que dice el cardenal Parolin acerca de los acercamientos entre Estados Unidos y Cuba. Y esto, dice el cardenal Parolin, el Vaticano siempre seguirá sosteniendo un acercamiento entre ambos países, Estados Unidos y Cuba, y está preocupado también porque estos dos países tengan una buena relación, muy a propósito de que también estará cerca la visita del Santo Padre
a este país cubano. Vamos a los dos, a Estados Unidos para este Congreso de las Familias que será en septiembre, y también se dará oportunidad del Santo Padre de visitar este país cubano. Vamos a ver esta nota. Han pasado casi 20 años desde que el último presidente cubano, Fidel Castro, puso un pie en el Vaticano. El domingo 10 de mayo lo hará su hermano Raúl, ya es oficial. El actual líder cubano sorprendió al mundo en el pasado mes de diciembre cuando, junto a Barack Obama, anunciaba el inicio de la reconciliación diplomática con Estados Unidos. Ambos agradecieron al Papa su intervención clave en el proceso, todavía en fase inicial. Desde Roma, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, recuerda que el camino que hay por delante es muy largo, porque superar décadas de mutuo rechazo requiere tiempo y, sobre todo, mucho cuidado. Después de 50 años de incomunicación, desconfianza mutua e incluso hostilidad, no creo que sea fácil. Ambos se han dado muestras de desprecio durante mucho tiempo. Es necesario crear un clima de confianza recíproca y pienso que esta es la fase en la que ahora nos encontramos. Pietro Parolin señala que los pasos que se están dando son positivos y que el papel que realizará la Santa Sede en los próximos meses será de acompañamiento. Dar un apoyo, sostener este proceso de apertura, sostener el acercamiento de Estados Unidos y el camino que Cuba está emprendiendo. La apertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba es un gran paso en la dirección correcta, un paso que evidentemente necesita ser sostenido y animado. El pasado 22 de abril el Vaticano confirmó que el Papa visitará Cuba antes de llegar a Estados Unidos en septiembre, aunque no dio detalles ni de la duración del viaje ni del programa. Será el tercer Papa que vaya al país caribeño, después de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Continuamos con más información. Gracias por estar con nosotros. Sus llamadas telefónicas siempre son bienvenidas a este programa Coinonía en sintonía 608-3652. Les recordamos que seguimos confiándonos en su apoyo, en su ayuda para el sostenimiento de esta estación de radio, la radio de la Arquidiócesis. Usted puede consumir nuestros productos, la miel, la moringa, en sus diferentes presentaciones, como son la cápsula, el aderezo. También hay propóleo y hay algunos otros productos que son importantes para nuestra salud, nos benefician, y además también estaremos colaborando con Coinonía Radio. Otro de lo que también hemos olvidado, o más bien su servidor ha olvidado promocionar, y que también ayuda mucho al alimento. Estos productos que les decía ayudan al alimento en el espíritu, en la salud, en el cuerpo. Y este otro alimento, que es la palabra eucarística, pues alimenta el alma, que también es uno de los folletos que ya tiene muchos años el padre Jeff realizando, él escribiendo, reflexionando sobre la palabra de Dios y dando a conocerlo a través de este folleto, la palabra eucarística, que son reflexiones diarias del Evangelio y de las lecturas que nosotros compartimos en la celebración eucarística. Y usted puede adquirirlo y puede también comprar como una pequeña membresía o hacerse un buen promotor de esta palabra eucarística. En fin, hay muchos medios para ayudar a Coinonía Radio. Usted lo sabe y estamos esperando también contar con su generosidad. Vamos a continuar con más. Quiero presentarles una cápsula sobre el Papa Julio II. Usted lo conoce, sabe quién es, cuál fue su obra, cuáles fueron sus mandatos o cómo fue su pontificado. De pronto nosotros desconocemos mucho de otros papas y no estamos muy bien enterados del obrar en la Iglesia con respecto a los diferentes pontífices que ha tenido. Pero bueno, en esta cápsula quiero presentarles al Papa Julio II. Vamos a ver esta cápsula. Les saludo con afecto y muy agradecido con usted porque nos sintoniza. En la siguiente nota en video que le entregamos,
le hablaremos sobre el Papa Julio II, un gran papa en verdad, un gran mecenas del arte además. Él contrató a los artistas reconocidísimos de su tiempo, entre ellos a Miguel Ángel Buonarroti para que hiciera la cúpula de la Basílica de San Pedro y otros trabajos más, entre ellos también la decoración con frescos en la Capilla Sixtina. Además le pidió que le hiciera su tumba, el mausoleo del Papa Julio II, donde está el Moisés de Miguel Ángel y que se encuentra en la Basílica de San Pedro en Cadenas, en la ciudad de Roma. Conozcamos pues enseguida algo de la vida del Papa Julio II. El Papa Julio II, de nombre Giuliano della Rovere, nació el 5 de diciembre de 1443 en Albisola, cerca de Savona, Italia. Su pontificado inició el 28 de noviembre de 1503. Murió en Roma 10 años después, durante la noche del 20 al 21 de febrero de 1513. Ingresó a la orden franciscana por su tío, el padre Francisco della Rovere, quien más tarde sería el Papa Sixto IV. Giuliano fue creado cardenal en la iglesia basílica de San Pedro in Vincoli en 1471 y gobernó varias sedes episcopales, entre ellas Boloña, Catania, Vercelli y Aviñón. Después de la muerte de Inocencio VIII en 1492, Giuliano aspiró al papado, pero a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, Rodrigo Borgia fue el candidato exitoso que ascendió a la sede de Pedro con el nombre de Alejandro VI en 1492. A su muerte participó en el conclave de elección y aunque fue un candidato fuerte, resultó electo Francesco Piccolomini con el nombre de Pío III, pero murió 6 semanas después, el 18 de octubre de 1503. En el siguiente cónclave, que inició el 31 de octubre, resultó electo Giuliano, quien tomó el nombre de Julio II. Este papa fue principalmente un soldado, y la fama que acompaña a su nombre se debe especialmente al restablecimiento de los estados pontificios, a la liberación de Italia de la sujeción a Francia y a su gran amor por el arte. Estuvo libre de nepotismo, celebraba misa diariamente, emitió una estricta bula contra la simonía en las elecciones pontificias y contra los duelos. Erigió diócesis en las recientemente descubiertas colonias americanas de Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. Condenó la herejía concerniente a la encarnación. Emitió varias ordenanzas para las reformas monásticas. Instituyó la Capilla Julia, una escuela para canto eclesiástico, y convocó al Quinto Concilio de Letrán para erradicar de la Iglesia a cardenales cismáticos. Julio II fue patrocinador de los artistas Bramante, Rafaelo y Miguel Ángel, quienes dieron al mundo algunas de sus máximas obras durante su pontificado. Él mismo colocó la primera piedra de la actual Basílica de San Pedro en 1506. Unió el Vaticano con el Belvedere bajo el proyecto de Bramante y encomendó a Miguel Ángel los frescos de la Capilla Sixtina y su propio mausoleo, con la estatua de Moisés, que resguarda sus restos en la Basílica de San Pedro in Vincoli, en Roma. Regresamos, pues bueno, muy impresionante la obra de Julio II, Papa Julio II, que muy pocos conocemos, o bueno, a lo mejor nada más su servidora no lo conocía, pero me ha impresionado verdaderamente la información que hemos llevado para ustedes en esta cápsula, El Pulso de la Fe. Vamos con más información. Esto sucedió en el Vaticano, donde juran lealtad al Papa 32 nuevos guardias suizos. Esta guardia que se encarga pues del orden, y más que del orden, del cuidado y la protección al pontífice de Roma, en este caso el Papa Francisco. Vamos a ver esta nota. Es una de las más curiosas y antiguas ceremonias que tienen lugar en el Vaticano. Comienza con un juramento dicho en voz alta en alguno de los 3 idiomas de la guardia, el alemán, el francés o el italiano. En unos segundos y con pocas palabras juran lealtad al Papa, prometiendo defenderlo incluso con su propia vida si fuera necesario. La seguridad del Papa es un asunto fundamental, en especial en estos tiempos que corren, así lo explicó el jefe de los nuevos reclutas.
Este juramento, a la luz de la tensión internacional actual, exige una gran convicción. En el pasado reciente, algunos sucesos han demostrado que la seguridad no se puede improvisar. Los 32 reclutas juraron fidelidad en presencia de sus familias y de autoridades vaticanas. Con una mano tocaron la bandera suiza y con la otra realizaron el juramento levantando 3 dedos que simbolizan la Trinidad. La Guardia Suiza es uno de los ejércitos más pequeños del mundo, cuenta apenas con 110 soldados, pero eso sí, su uniforme es quizá el más colorido. Para ser parte de este cuerpo es necesario ser suizo, católico, soltero y tener entre 19 y 30 años. Además, hay que medir más de 1,70 m de estatura. El juramento siempre tiene lugar el 6 de mayo. Conmemora el saqueo de Roma de 1527, cuando 147 guardias suizos murieron por defender al Papa Clemente VII de las tropas de Carlos V. Francisco no asistió a la ceremonia, pero se reunió días antes con los nuevos guardias en el Vaticano. Les recomendó que eligieran como armas los sacramentos, el rosario y un pequeño evangelio de bolsillo para leerlo diariamente. Bueno, si usted ha podido ver las imágenes en nuestro sitio web, porque recuerden que estamos simultáneamente en radio como en internet, se pudieron haber dado cuenta de estas imágenes tan impresionantes, tan impactantes, al momento que ingresan a este patio donde van a hacer este juramento estos 32 nuevos guardias suizos, y también el levantamiento de los 3 dedos simbolizando la Trinidad, todo muy, muy impresionante. Y bueno, el Santo Padre no deja atrás también el evangelizar a estos guardias, diciendo, están muy bien sus armas, pero creo que es importante también tomar el armamento de los sacramentos, el Santo Rosario y las devociones, que son importantes. Quiero platicarles en este programa, ojalá tengamos la oportunidad de concluirlos, voy a hacerlos muy breves, los 8 tips para vivir el mes de María. Ahorita me quedan 40 segundos para irme a la pausa, así que regresando les voy a platicar estos 8 tips para poder vivir este mes mariano, el mes de mayo, el mes más hermoso. Y también hermoso porque un mes de mayo, y no día cualquiera, nació su servidora. Yo nací precisamente el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Se aceptan felicitaciones, regalos, donaciones, en fin, al ratito les paso mi número de cuenta. Mentira, voy a una pausa, quédense con nosotros. Esto es Coinonía en Sintonía, regresamos con la editorial del Padre Israel Ángeles y con más información aquí en este programa Coinonía en Sintonía, en nuestra programación de Coinonía Radio. Hacemos la pausa. Coinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema. Ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poderlos saludar en esta noche, desearles lo mejor a pesar de este clima, hay que cuidarse mucho y sobre todo no perder el calor de la fe. Pero bueno, se ha hablado muchos de estos días, más bien sobre uno de los momentos especiales que se llevará a cabo en el Vaticano y es precisamente la visita del presidente de Cuba, Raúl Castro, que estará el próximo domingo en el Vaticano. Por eso vamos a platicar un poquito de esta situación. De fondo tendremos que decir lo que ya se ha dicho a nivel internacional, no así la Santa Sede. La Santa Sede no lo ha presentado de esta manera, pero en las grandes agencias internacionales de noticias, quienes han seguido la agenda del Papa Francisco y la relación con Cuba, con Raúl Castro, se habla pues de que el Papa Francisco fue uno de los grandes intermediarios entre los Estados Unidos y Cuba para levantar el embargo
que, como sabemos, se tenía con la isla caribeña y restablecer las relaciones. Tengo entendido que en esta semana se reanudaron después de casi más de 40 años los vuelos hacia la Florida y de la Florida hacia la isla de Cuba. Un momento histórico también. Pero se habla de un encuentro estrictamente privado entre el Papa Francisco y el presidente de Cuba, Raúl Castro, quien estará en el Vaticano, que también no es una presencia directamente al Vaticano. Estará el presidente Raúl Castro de visita en la antigua URSS, en la antigua Unión Soviética, estará en Rusia y bueno, de ahí aprovechará seguramente en la agenda diplomática la visita con el Papa Francisco. Mucho se habla de poder preparar el encuentro que será en septiembre, cuando el Papa también venga a los Estados Unidos hacia el Congreso Mundial de las Familias y luego pase a la isla de Cuba. Pero seguramente no solo tendrá el punto de organización, porque eso más bien lo hace la logística, la sala de prensa, los encargados de los viajes apostólicos y los diplomáticos en cuanto al tema de organizar. Me parece que ya es una antesala, una introducción que puede preparar muy bien. Hay dos cosas interesantes en la agenda del Papa Francisco que hay que seguir de cerca y hay que entenderlas. Él no llega simplemente a una visita pastoral sin antes previamente hacer una especie de preámbulos. En este caso, la semana pasada sabemos que va a estar en Filadelfia, va a estar en Washington, la canonización de Fray Junípero Serra, y la semana pasada estuvo en el Colegio Norteamericano, el primer colegio pontificio de los que existen en Roma, que están el Colegio Mexicano, el Colegio Pío Latino, y no fue el Colegio Americano el primero en recibir al Papa Francisco en vistas a esa visita a los Estados Unidos. Y bueno, ahora el próximo domingo recibe al presidente de Cuba, Raúl Castro, en el Vaticano, preparando ya propiamente también. Entonces esto me parece un elemento importante a la hora de entender la agenda del Papa Francisco. Lo confirmó la tarde del pasado martes, o de este martes más bien, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. La reunión tendrá lugar en el estudio papal, que se ubica en la parte posterior del aula Pablo VI. Fecha y características de una cita diplomáticamente particular es lo que se ha hablado en el Vaticano. Ese estudio, cuyo ingreso se encuentra debajo del famoso hongo por la forma de la gran estructura que protege la parte anterior, se ha convertido en un lugar muy utilizado y casi emblemático durante este pontificado del Papa Francisco. En este estudio, que no se encuentra en la Ciudad del Vaticano, bueno, en parte de la Ciudad del Vaticano, pero se encuentra en lo que corresponde al aula Pablo VI. Ahí, en este estudio, el Papa Francisco ha recibido a personalidades importantes. Raramente empleado con Benedicto XVI, él no lo ocupó casi, el Papa emérito. Su sucesor Francisco lo ha elegido para sostener encuentros a mitad de camino entre familiaridad de la Casa Santa Marta y el protocolo del Palacio Apostólico. Entre otros, en ese mismo espacio recibió a la reina de Inglaterra, Isabel II, a los anteriores reyes de España, Juan Carlos y Sofía, en ese mismo estudio en el que estará Raúl Castro, pocos días antes de la sorpresiva abdicación del primero, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, o a Estela de Carlotto, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, la organización de defensa de los derechos humanos de ese país. Como sabemos, el presidente Castro ha agradecido públicamente al Papa Francisco por el rol. Esto sí es interesante comentarlo en este editorial, como el presidente Raúl Castro lo ha hecho público diciendo y reconociendo el rol que ha tenido el Papa Francisco en el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Mientras tanto, cuando fue la rueda de prensa del padre Federico Lombardi, se le preguntaba pues este papel crucial o importantísimo del Papa Francisco en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Dijo que bueno, había de alguna manera esa cercanía
pero ya el presidente de Cuba habla de que el Papa Bergoglio jugó un rol importante en esta nueva restablecimiento de relaciones. Y desde luego un mensaje que es importante: si Cuba y Estados Unidos restablecen esta relación, es un mensaje para toda América y América Latina. Como decíamos, el Papa viajará en septiembre a la isla caribeña antes de pasar a la Unión Americana, precisó el portavoz vaticano Federico Lombardi, es decir, que primero estará en Cuba y de Cuba saldrá hacia los Estados Unidos al Congreso Mundial de la Familia, una presencia importante, como diciendo, llego a Latinoamérica y voy con todos sus deseos hacia los Estados Unidos, como hacen muchos migrantes que tienen que salir de sus pueblos de América Latina hacia el famoso sueño americano. No lo dudo que pudiera ser, como se ha visto en los otros viajes, que al cruzar ciertos aguas internacionales o también países, envíe algún telegrama de bendiciones al cruzar ciertos países de América Latina. Esperemos del Papa Francisco, como siempre, sorpresas. La visita del presidente Raúl Castro se inscribe, recordemos, en un momento de buenas relaciones con el Vaticano tras la intervención directa del líder católico que llevó a destrabar las negociaciones con Estados Unidos y a un paulatino deshielo entre ambos países. Gracias a esos buenos oficios del Papa, en abril pasado los presidentes Castro y Obama sostuvieron un histórico encuentro en el marco de la Cumbre de las Américas de Panamá, que propiamente, hablando un poquito de esta famosa Cumbre de las Américas en Panamá, pues se llevaron el reflector. Entonces, ciertamente los temas de globalización, de ecología, de la pobreza, incluso el Papa Francisco envió un mensaje sobre la solidaridad, globalizar la solidaridad con los más pobres, que sí fue de alguna manera acogido, pero propiamente las agencias internacionales, toda la cuestión mediática de esa Cumbre de las Américas de Panamá se focalizó sobre el encuentro que sostuvo Raúl Castro y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Raúl Castro se reunió, recordemos, con el Papa Benedicto XVI cuando estuvo, después de visitar México, el Papa emérito, en marzo del 2012, viajó hacia La Habana durante una visita apostólica del entonces Papa, durante la cual también se reunió con el ex líder cubano, Fidel Castro, que me recuerdo mucho un momento en el cual el Papa emérito Benedicto XVI le habla o más bien el expresidente cubano Fidel Castro le dice: recomiéndeme algunos libros en los cuales pueda seguir su magisterio, su enseñanza, y habló de que el Papa emérito Benedicto XVI le enviaría ese famoso libro Luz del Mundo de la entrevista de Peter Sewall, quien lo entrevistara, y que le haría llegar algunos libros importantes para el Papa, para que le diera lectura Fidel Castro. Juan Pablo II fue el primer Papa en recibir a un gobernante cubano, que fue el mismo Fidel Castro, en 1996, y en su viaje pastoral de 2 años, después de ambos encuentros, dialogaron nuevamente en privado. Aún no se sabe cuántos días durará la estancia del Papa Francisco en la isla, no ha sido confirmado por la Santa Sede en los próximos meses de septiembre, pero existen buenas posibilidades de que sea breve, considerando que el pontífice ya tiene prevista una nutrida agenda en la Unión Americana, donde visitará 3 ciudades. En Washington sostendrá una audiencia con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca y será el primer vicario de Cristo en tomar la palabra ante el Parlamento. Asimismo, celebrará una multitudinaria ceremonia durante la cual declarará santo al misionero español apóstol de California, Junípero Serra. Luego se trasladará a Nueva York, donde pronunciará un discurso ante el Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas, y concluirá su visita en Filadelfia, donde participará en la Jornada Mundial de las Familias. Hasta aquí la editorial. Tenía de alguna manera esta inquietud de presentarles algún marco de lectura sobre esta visita del presidente Raúl Castro
y el Papa Francisco el próximo domingo en el Vaticano. Muy buenas noches y sigan con nosotros. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Y bueno, vamos a dar inicio a estos 8 tips para vivir este mes de María. Gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor. Cualquier servicio que se le haga a su madre. Esto es lo que decía Santa Teresa de Jesús. Por ello, en mayo, mes de María, aquí hay algunos consejitos que podríamos nosotros proponerles para vivir más intensamente estos días marianos. Número 1. Lo primero es ambientar la casa, la oficina o el lugar donde uno se encuentre. Hay hogares o centros de trabajo católicos que suelen armar un pequeño altar o un lugar especial, una estatua, un cuadro que nos represente a la Santísima Virgen, y estos podemos adornarlos con telas y con flores, ya sea en la oficina, que podemos también tener una pequeña estampa al lado de nuestro teclado, una imagen de Nuestra Señora como fondo de pantalla, algo que nos recuerde constantemente que estamos en este mes mariano y que nos permita recordar cada momento de nuestro día a la Santísima Madre de Dios. Ahí se los dejo de tarea, un salvapantalla, una pequeña estampita, o si se nos permite, pues dentro de la oficina tener un pequeño altar, si es que esta oficina también está pues integrada en los oficios y en las devociones católicas, pues qué mejor. Número 2. Para profundizar más en las maravillas que Dios ha obrado y sigue obrando en la Virgen, es recomendable leer algunos pasajes bíblicos como la Anunciación, el nacimiento de Jesús, la presentación del niño al templo y María al pie de la cruz. Recordando que todo el Santo Rosario es una de las figuras que aparece constantemente, es la Santísima Virgen, aunque no es la principal, recordando que los misterios nos recuerdan la vida de Jesucristo, y en algunos de ellos aparece la imagen de la Santísima Virgen obrando también junto con su Hijo. Entonces hay que profundizar pues en estos pequeños misterios y en las maravillas que Dios ha obrado y sigue obrando a través de la Santísima Virgen. También recordando que este mes de mayo se dio la aparición de la Virgen en Fátima a los 3 pastorcillos, cuyo día es el 13 de mayo, pues también podemos nosotros estar sobre esta devoción mariana y hacer una pequeña jaculatoria. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Santísima Virgen de Fátima, ruega por nosotros, haciendo el recordatorio. Número 3. Como se sabe, el rezo del rosario es una de las oraciones predilectas de la Iglesia, que la misma Santísima Virgen le enseñó a rezar a Santo Domingo Guzmán, de manera que el rezo del rosario también será uno de los momentos íntimos que tengamos con nuestra Madre en este mes de mayo. Número 4, una costumbre que aún se vive en algunos pueblos es el rezo de la aurora, en el que un grupo de fieles salen en procesión por las calles a muy tempranas horas del día con una imagen de la Virgen e invocando el auxilio de María, con el rosario, oraciones marianas y cantos. Así que podemos también iniciar esta linda costumbre que probablemente la hayamos descuidado o la hayamos perdido en el camino, el rezo de la aurora, para poder pues también proclamar las glorias de María. Número 5, asimismo no puede haber verdadera devoción a la Virgen si no se participa en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, donde Jesús espera a nosotros, sus hermanos, con los brazos abiertos, de manera que una petición de la Santísima Virgen en aquel momento del milagro en Caná, en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, de manera que la Santísima Madre también el día de hoy nos estará diciendo, hagan lo que Él les diga, y es el acercamiento a Jesús a través de los sacramentos, la reconciliación, la Eucaristía, la penitencia, en fin. Número 6 de 8, convencidos del amor de María por la humanidad y fortalecidos con las gracias sacramentales de nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de salir a la acción,
ayudando, por ejemplo, a alguna madre embarazada en necesidad, o visitando un asilo de ancianos, o en fin, siempre hay una forma de ayudar. No perdamos la oportunidad de dar la caridad que nos propone el Evangelio y que también en este mes nos anima la Santísima Virgen. La fe sin obras es una fe muerta, de manera que no es posible que nos sentemos solamente a conocer las maravillas de Dios y a entender también las obras grandes que ha hecho a través de la Santísima Virgen si no ponemos en acción todo lo que hemos aprendido. Número 7. Por último, es importante también transmitir esta fe a las futuras generaciones y hacer bastante bien a los niños, adolescentes y jóvenes al hablarles de lo mucho que la Virgen nos ha amado como mamá, y también enseñarles a rezar a la Madre de Dios. De verdad, enseñar la figura maternal de la Santísima Madre. Decirles que es una verdadera madre, una madre de amor, de ternura, de comprensión, que nos acoge en todo momento, que nos ama en todo momento, y que esta mujer maravillosa es también tiene la posibilidad de interceder fuertemente por nosotros, sus hijos, darles a conocer esto a las generaciones futuras. Si tú eres madre, pues a tus hijos o a tus nietos o a tus sobrinos, o en fin, o a los jóvenes que diriges en una comunidad. No sé dónde estés, pero seguramente hay alguien a quien debes enseñarle esta parte. O aquella persona que se siente sola, abandonada, triste, hazle ver el corazón materno de la Santísima Madre. Y número 8 y último tip para poder vivir este mes mariano. Les recomendamos tomar una medallita que ustedes gusten, puede ser la medalla milagrosa, el escapulario, o una estampa de la Santísima Virgen de Guadalupe, que es nuestra patrona, la que tanto queremos, o en especial pueden comprarse algún grupito de estampitas de la Santísima Virgen de Fátima, que en este mes es su mes, y regalarlas y bendecir con ellas a las personas que los estás regalando, para que siempre esta imagen esté cerca de los que tanto ama, a sus hijos. Y de manera en especial, pues tú sabrás a quién regalar esta estampa, y sabes que a quien se la regalas le estás dando una bendición especial, deseando que el bien siempre llegue, el bienestar y el bien ser. Que no sea solamente un bienestar, pero que no seamos plenos, eso sería un error. Estamos dando con esta estampa una bendición, y que Dios y la Santísima Virgen acompañen a esta persona. Estos son pues los 8 tips que nosotros tenemos para vivir mejor este mes mariano. Vámonos al santoral para este día. ¿A quién celebramos? ¿A quién festejamos? Este es el santoral para hoy. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 7, Santa Flavia Domitila. Después de la persecución del emperador Nerón contra los cristianos, la Iglesia vivió una temporada de paz. Esto sirvió para que prosperara en muchas personas de la clase alta y la aristocracia romana. Entre las familias consulares que abrazaron el cristianismo estaban los Flavios, estrechamente emparentados con los emperadores. Flavia Domitila se convirtió juntamente con su esposo, el cónsul Flavio Clemente. Asustado el emperador Domiciano del crecimiento del cristianismo, condenó a muerte a todos los cristianos. Flavia Domitila, en atención a su parentesco con el emperador, fue desterrada a la isla de Pandataria. Esta misma historia está tejida de leyendas, en donde parece ser que hay un desdoblamiento con otra que tiene el mismo nombre, llamada Domitila, que convencida por 2 discípulos del apóstol Pedro de la grandeza de la virginidad, renuncia a su matrimonio con un pagano que buscará de muchas formas hacerla desistir. Para ello envía a 2 mujeres para que la convenzan cuando ya estaba desterrada en una isla. Domitila les hace ver la sublimidad de la virginidad y renuncian también a sus esposos,
que se convierten al cristianismo. También estas mujeres reciben la palma del martirio. El amor a Jesucristo ha sido más fuerte. Otros santos de hoy: Nuestra Señora de la Victoria, Juvenal, Augusto, Juan y Pedro. Nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa Koinonía en Sintonía. Soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio, y agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a ustedes su preferencia en este programa. Les dejo, como es costumbre, con las efemérides para hoy. Estas son las efemérides para hoy, 7 de mayo. 1780, en San Miguel, Guanajuato, nace Ignacio Aldama, caudillo de la independencia de México. 1867, nace Raymond, escritor polaco, ganador del Nobel de Literatura en 1924 por su obra Los Campesinos. 1945, rendición incondicional de Alemania ante los aliados, fin de la contienda europea. 1824, por decreto nace el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Estas fueron las efemérides para hoy, 7 de mayo. Esto fue Koinonía en Sintonía, una producción de Koinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio.